Vamos a continuar con... ¿Ya terminaron el escrito de acusación? ¿Sí? ¿Lo terminaron? De hecho, Sí traen sus carpetas, ¿no? Las carpetas que les di el jueves pasado, ¿las traemos? ¿Y quiénes conformaban el grupo de fiscales? ¿Uno y el otro? Pásele la cámara ahí a ellos para ver quién cumplió con la tarea. ¿Mande? No lo hizo. Está la luz en la cara. ¿Mande? Sí. Entonces, ¿qué? ¿Ya salió? ¿Sí salieron los escritos? Porque los tenemos que compartir. ¿Mande? Perfecto, está bien. ¿Y los otros fiscales? Nada más un equipo los trajo. A ver, ¿qué pasó, licenciado? Teníamos que comenzar nosotros. ¿Y el suyo? No, ¿cuál? Son dos. Son dos. Eran dos equipos. Ajá. Uno, éramos nosotros, Sí, eran dos equipos de fiscales. sí, eran dos equipos fiscales. Y el equipo que trae. Bien, mis defensas, ¿quién será? Equipo de defensores. ¿Usted, licenciada? ¿Verdad? ¿Con quién más? ¿No? No es cierto. Pero no sé, yo así. Como 6. Sí. ¿Y asesores? No, hombre, pues. Solamente para contestar, Richard. Sí, gracias.
Bueno, en las clases pasadas estábamos platicando de la constitución de la etapa intermedia, ¿no? Que está integrada por dos fases, una fase escrita y una fase oral. Ya hemos platicado lo que ocurre en la fase escrita, los distintos términos que se tienen para los actos procesales, entre ellos pues el escrito de acusación, el traslado, la contestación o la coadyuvancia, ¿no? Las facultades que tiene la víctima, que son ¿cuáles? ¿Se acuerdan? Vicios formales. ¿Qué más puede hacer la víctima? Pago de la reparación. La reparación de daño. Y ofrecer los medios de prueba que sean necesarios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ofrecer los medios de prueba. Bien. Y luego tenemos a la defensa, ¿no? ¿Qué son los actos que puede realizar la defensa? Pedir la acusación Ajá. mediante atestes. Hola. Sí. Ofrecer medios de prueba, ¿no? Señalar también los vicios formales. Ajá, perfecto, muy bien. Bueno, todas estas posibilidades que tiene la defensa. Y eso nos lleva después, bueno, la defensa, el cumplimiento del descubrimiento probatorio es igual. El descubrimiento probatorio de la defensa que el del fiscal, es lo mismo. El descubrimiento probatorio, son las mismas obligaciones. Vamos a esperarnos tantito a que termine aquí el compañero. Gracias. Es fin de mes. ¿Qué les decía? Que si era el mismo descubrimiento probatorio por parte de la defensa en la etapa intermedia. ¿Es igual? ¿Es igual o no es igual? ¿Qué es el descubrimiento probatorio? Lo platicamos en las sesiones pasadas. Ajá. Te das a conocer los medios de prueba. Bien. Perfecto. Cualquier registro que se tenga en la investigación, ¿no? Hablábamos también de esta posibilidad de que la defensa hiciera una investigación tipo paralela, ¿no? Donde la defensa pudiera hacer entrevistas a testigos sin la necesidad de acudir a la gente del Ministerio Público. Obviamente pues no tiene la misma fuerza coercitiva la defensa, pues no puede imponer multas si no le hacen caso, ¿no? O sea, no puede obligar a una persona a declarar si no quiere, pero tiene la posibilidad. Tiene la posibilidad la defensa de pues solicitarle al fiscal, pero por otra parte solicitar el auxilio judicial, ¿no? O sea, si una persona no quiere ser entrevistada, puede solicitar el auxilio judicial. Si una persona no quiere entregar alguna evidencia, puede solicitar el auxilio judicial, ¿no? No irse directamente a la gente del Ministerio Público. Ahora la pregunta sería, ¿la defensa está obligada en darle estas líneas de investigación a la gente del Ministerio Público? O sea, estaría obligada en decirle, fíjate que estoy yo entrevistando a fulano de tal, oye, ¿sabes qué? Me topé con una videograbación que demuestra que mi cliente pues sí es culpable. No está obligado. No está obligado porque hay un principio, o un privilegio de confidencialidad, ¿no? Los privilegios de confidencialidad son distintos. Hay uno de defensa, hay otro también de... ¿Dónde? Sí, el principio no hay comentarios. Hola, ¿qué tal?
El de no incriminación, por supuesto, ¿no? O sea, todo lo que le dice el imputado a la defensa, pues no está obligado la defensa a comunicarlo a terceras personas, ¿no? Y hay distintos privilegios en este sistema o en el procedimiento penal. La confidencialidad que existe entre los acuerdos probatorios, por ejemplo, cuando van las partes a celebrar un mecanismo alternativo, ¿no? Están ante el facilitador, todo lo que digan con ese facilitador, pues obviamente se reserva y no puede ser utilizado en perjuicio del imputado en juicio. Entonces, existen todo este mundo de privilegios, ¿no? Hay también de la profesión, o el psicólogo que le platica las cosas y también está obligado a mantener reserva de la información que le diga a un paciente, etcétera, ¿no? Entonces, no está obligada, hablando de estos privilegios, bueno, pues no está obligado la defensa en descubrir toda la información o los medios, las líneas de investigación que mantiene con respecto a la teoría del caso o la declaración que le haya hecho su representado en algún momento, ¿no? Obviamente le pudo preguntar qué pasó, ya le dijo qué pasó, tal vez le confesó la comisión del delito, y la obligación de la defensa pues será llevar a cabo la mejor defensa que pueda ante esas circunstancias, ¿no? Vigilar que no se introduzca información ilícita al proceso de su cliente. Algo que siempre se comenta es que, bueno, ganar no significa necesariamente una sentencia absolutoria, ¿no? O sea, significa, o hacer la mejor defensa no significa necesariamente una sentencia absolutoria, sino que se guarden el debido proceso, ¿no? Que la persona sea juzgada bajo la tutela de los derechos humanos y obviamente estricto apego a las reglas del juego, a las reglas del procedimiento. Entonces, regresando al descubrimiento probatorio, pues no es necesario que la defensa descubra todo, pero sí hay una obligación muy importante para la defensa. ¿Y cuál sería esa? ¿Qué es lo que sí tiene que demostrar el fiscal? Estamos hablando del acceso de todos los medios, ¿no? Digamos que la defensa tiene una carpeta que tiene algunos discos que recuperó, algunos USBs, documentos, y ya hizo entrevistas a personas, ¿no? ¿Qué es lo que está obligado a descubrir? Exhibir sus pruebas también. ¿Mande? Exhibir ¿cómo que pruebas cuentan? ¿Todas? Las que Lo que vaya a llevar a juicio, ¿no? O sea, la defensa ahí sí está obligada. Lo que tenga y que vaya a llevar a juicio sí está obligado a descubrir, ¿no? Es parte del descubrimiento probatorio. Si no lo vas a utilizar, pues no es necesario que lo descubras. Pero si lo vas a utilizar, y sobre todo si lo tienes que descubrir, ¿no? Aquí ha estado todavía en conflicto si la defensa tiene la obligación o no de mantener registros de investigación, ¿no? A algunos les informarán que sí, o sea, y se puede hacer un argumento interpretativo porque la ley no es clara en este sentido, ¿no? Pero podemos decir, bueno, si lees esta parte del código, esto se infiere que la defensa tiene también la obligación de mantener registros, ¿no? Pero también les comentaba yo en clases pasadas que por lo menos sé de 2 asuntos en materia federal donde hacen una interpretación los tribunales colegiados y dicen, no existe esta obligación para el imputado, la obligación es para el fiscal. Y esto no genera ninguna desigualdad en el proceso, porque siempre es lo que tenemos que estar tutelando, ¿no? Que exista el fair play, el juego justo entre las partes, ¿no? Ese equilibrio procesal, no que te otorgo más oportunidades o más cargas a ti. Por sí, la parte que acusa tiene ya más carga, ¿no? O sea, eso es natural en cualquier sistema acusatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la obligación de probar la acusación, ¿no? Frente a las cargas que mantiene su contraparte, el imputado, que hay la presunción de inocencia y pues de ahí partimos, ¿no? Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿el código le establece o no una obligación a la defensa? Dice los tribunales colegiados, no, insisto, no tiene esta desventaja porque la obligación de la defensa es, en el descubrimiento, por lo menos dar a conocer, bueno, los nombres de los testigos y el punto de prueba, ¿no? O sea, ¿para qué los quieres, defensa? Y eso ya le permitirá al fiscal saber, pues, cuál es
la pertinencia de ese medio de prueba para debatirlo en la intermedia, ¿no? Hablábamos de la pertinencia en la ocasión pasada, que es algo que demuestra directa o indirectamente la teoría del caso de cualquiera de las partes, ¿no? Hace más o menos probable el tema en cuestión, ¿no? O sea, el hecho en debate. Si hace más o menos probable con ese análisis, bueno, ya tenemos la posibilidad de cumplir con la expectativa de la pertinencia. Entonces, además, la gente del Ministerio Público o la parte acusadora, no nada más el fiscal, sino también la víctima, a su vez, u ofendido, tienen posibilidad de ofertar nuevas pruebas en juicio o incluso en la intermedia, ¿no? Si de repente, oye, pues yo no sabía de este testigo, en realidad, no tenía idea, ¿no? El día de hoy vamos a decir que alguna omisión, de algún vicio formal tuvo el escrito de contestación de la defensa y solamente nos puso el nombre, ¿no? Sergio Arturo González Ruiz, no sé. Entonces, el fiscal es lo que se informó y estamos en la audiencia intermedia y ahí es donde se empieza a debatir la pertinencia y el fiscal, la contraparte, no tiene ni idea ni por qué, ¿no? Entonces, eso le permitiría en un momento determinado hacer otro ofrecimiento al fiscal, ¿no? O hablarle a su policía o después de la audiencia y decir, ¿sabes qué? Mira, aceptaron esto, a ver qué más hay, o a ver qué hay sobre esta persona, etcétera. Y ya debatir en etapa de juicio su admisibilidad, ¿no? Fuera de la intermedia. Se puede, por supuesto, pero se tiene que demostrar ante el tribunal de enjuiciamiento que no estaba en posibilidades de conocer. Pues aquí dice, no, pues que yo ni sabía de esa persona, de repente salió de la nada en la intermedia, ¿no? Y no era de las líneas de investigación del fiscal, entonces eso le permitiría a lo mejor ofrecer una prueba superviniente, ¿no? Bien, entonces vemos esta diferencia entre la obligación de descubrimiento de tanto el fiscal como de la defensa, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que dar? Si tiene registros, pues dar solo aquello que vaya a ofertar al juicio. Lo que no vaya a ofertar no es necesario que lo descubra y el código lo señala de manera muy, muy clara, ¿no? Dice, en caso del imputado o defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia, ¿no? Lo cual deberá realizarse en términos de este código. Y ello ya nos podría dar, pues, permitir el cumplimiento de esto. Ahora, ¿qué pasa si cualquiera de las partes no cumple con esta expectativa de descubrimiento, o esta obligación de descubrimiento probatorio? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué creen que ocurriría? ¿Mande? Es un delito, lo comentamos la vez pasada, ¿no? Para el Ministerio Público podría actualizarse un delito. El Código Penal tuvo unas reformas en donde establece que esto está sancionado, ¿no? Con pena de prisión, si no se hace el descubrimiento probatorio y no tenemos una causa que justifique tal actuación. Ahora, ha sucedido, sí, una que otra ocasión donde alguna hoja no se había descubierto, ¿verdad? O alguna actuación no se había descubierto, dice, y el fiscal lo pronuncia en audiencia. Bueno, pero aquí está, ¿verdad? Me tardé y esto, pero aquí está. Es el momento para descubrir, ¿no? O sea, no lo estaba ocultando, pero aquí está. ¿Qué pasaría? La defensa, obviamente, siente que le origina un perjuicio porque no tenía ni noción de esa evidencia o algo. Lo que puede solicitar es un aplazamiento de la audiencia intermedia para que se imponga de esa información y hacer también un ofrecimiento de prueba o solicitar su exclusión en la etapa intermedia para que no se produzca juicio si advierte que tiene violaciones a derechos humanos, esa prueba o algo por el estilo, ¿no? Y lo mismo ocurre para el fiscal. Si la defensa no le descubre, sino hasta la audiencia intermedia, o sea, si hay una omisión de descubrimiento en los términos que establece el código, pues también cabría la posibilidad de solicitar un diferimiento de la audiencia para atender esta cuestión. El Código Nacional pues no establece, desafortunadamente de manera textual, no establece una sanción per se.
respecto de la falta de cumplimiento del descubrimiento probatorio. Lo único que nos dice en su artículo 344, segundo párrafo, es que en caso de controversia, el juez abrirá debate entre las partes y resolverá lo procedente. Sí, o sea, ¿qué es lo procedente? Bueno, hay que restablecer, digamos, este juego justo, ¿no? El fair play, dicen, en el proceso penal. Dar la oportunidad para que surta efectos el descubrimiento. ¿Cuál es el efecto del descubrimiento? Que tengan la posibilidad de solicitar la exclusión de la prueba. Porque ese es el efecto, ¿no? Porque yo voy a descubrir, para que tú puedas refutar la pertinencia, la utilidad, la necesidad de la prueba, ¿no? Y la legalidad de la prueba. En intermedia, todavía no estamos produciendo la prueba, sino este es el momento ideal para argumentar todas estas cuestiones y poder, no sé, evitar que se produzcan en juicio, ¿no? Ahora, muy importante que se den, que se analice todo esto en la etapa intermedia, porque les comentaba que ya la Suprema Corte ha definido, ¿no? Las etapas y las consecuencias del recurso de apelación y del recurso también del juicio de garantías. Aunque ya no es posible hacer una reposición del procedimiento una vez dictada sentencia, y por reposición me refiero a la etapa intermedia, que antes era muy común, ¿no? Ya está una sentencia, ya vimos que sí tuvo un efecto en la sentencia, porque era lo que se argumentaba, es que no se sabe, no procede el juicio contra la etapa intermedia porque no se sabe si realmente le va a generar un perjuicio o va a tener una afectación en la sentencia, ¿verdad? Son actos futuros e inciertos, no sabemos. Pero con este análisis que hace la Corte dice, a ver, permítame, o sea, si hay una afectación, porque si lo manejamos por etapas, pues aquí hay una afectación. ¿Por qué? Porque una vez admitida la prueba se tiene que producir. Independientemente que el Tribunal de Enjuiciamiento todavía tiene la posibilidad de excluirla, o más bien anular el valor probatorio de esa evidencia al momento de producirse en juicio, ¿no? Y en valoración en sentencia. Pero el ideal es, bueno, que se maneje el proceso conforme a sus etapas. Tenemos una investigación que ya se agotó, ¿no? Ya en intermedia no vamos a estar analizando el auto de vinculación a proceso, por ejemplo, ¿no? Ya pasó. En intermedia podemos estar analizando la licitud de la prueba, sí, por supuesto, para efecto de solicitar su exclusión, ¿no? O el juez que vea sobre su admisibilidad. En juicio ya no podemos hablar sobre su admisibilidad, ya se admitió. Entonces el Tribunal de Enjuiciamiento, el juez que lo integre, el presidente no puede decir esta prueba se excluye porque es ilícita o algo. A mí en una ocasión me promovieron, si mal no recuerdo, me promovieron un incidente de nulidad al inicio de un juicio, ¿no? Y el argumento era que alguna evidencia se había admitido y que la evidencia era ilegal. Sin embargo, al tribunal nos pronunciamos y era en el sentido de observar la prueba, permitirla porque eran momentos distintos, ¿no? Y se permitió, y después se hizo un análisis en la valoración de la prueba al dictar sentencia. Pero la idea es que no se excluya de observarse esa prueba en juicio, porque ya ha sido admitida por el tribunal, por el juez de control, ¿no? O sea, ya se discutió, insisto, sobre pertinencia, sobre necesidad, utilidad y sobre solicitud, ¿no? Muy importante. Ahora, una confesión obtenida por medio de tortura, ¿sería pertinente? ¿Mande? ¿Pasaría el examen de la pertinencia? Sí, ¿por qué no? Sí, por supuesto. Pero esa es otra cuestión. O sea, ¿pasa el examen de pertinencia? Sí, porque hace más o menos probable la existencia de mi hecho. Oye, pues él está confesando a lo que yo quiero, ¿verdad? Mi teoría del caso me sirve, es pertinente. ¿Es lícita? No. Y no pasa. ¿Ya? Entonces son exámenes distintos que podemos hacer, ¿verdad? La pertinencia y la utilidad. Por ejemplo, una prueba sobreabundante, si tenemos muchos testigos, ¿no? Ofrecemos aquí, algo pasa en esta aula y ofrecemos a todos ustedes como testigos, cuando en realidad tal vez no sea necesario, sería dilatorio el hecho de ofrecer tantos testigos para observar una sola cosa. Y más cuando se dice, no, pues es que todos estaban viendo hacia el frente y la mayoría pudo percatarse del acto ilícito que hizo el profesor, ¿no? Entonces,
no hay este argumento que siempre se utiliza, es que cada quien va a narrar desde su perspectiva, o sea, desde su visión, desde su campo de visión, que pudo haber sido distinto. Pues si aquí tenemos a todos viendo hacia enfrente, entonces a lo mejor no, va a ser sobreabundante tanto testimonio, ¿verdad? Pero es pertinente, sí es pertinente. Cada uno de ustedes es pertinente porque hacen más o menos probable la existencia del hecho en cuestión, ¿sí? Pero, pues es de utilidad. Bueno, pues tal vez a lo mejor, sí, utilidad, todos son útiles en cuanto a que permitirían introducir esa información a juicio. Necesarias, pues no son necesarias tantas pruebas, salvo que nos fuéramos por alguna máxima de la experiencia, elaboráramos nosotros una generalización donde dijéramos, entre más personas vean, más confiable es el relato, ¿verdad? Entre más personas hayan visto y mayores afirmaciones en el mismo sentido, por tanto más confiable es el relato. Entonces, se ofrezca tanto al Ministerio Público, pero a la vez le ofrezcan todo este salón de clases del Ministerio Público, pues le está dando más bases a la prueba, a la defensa para que los defienda contra el interrogatorio. Con la interroga y se los va más poco a poquito, porque son muchos, es difícil que declaren todo iguales. Claro, pero la situación es de que, bueno, hay que ver cuáles son los accidentes de la narrativa de cada uno, ¿no? Del interrogatorio. Porque a lo mejor uno puede decir, no, pues es que traía una camisa azul, y otro puede decir, no, pues era una camisa celeste. Y, pues, no necesariamente quiere decir que el interrogatorio, o sea, que lo que observaron es fuera de la realidad, sino que cada quien tiene su perspectiva, ¿no? O sea, su visión. No sé, alguien puede decir, no, pues es que yo veía... ¿Cuál era la imagen que pasaban antes? Un vestido que era azul y dorado, ¿no? No sé, o blanco, ¿no? Ándale, sí, también, ¿no? O sea, también pasaba una imagen donde era un árbol o era no sé qué. O sea, cada quien tiene un enfoque distinto. Bueno, total, a lo que voy es pues habría que valorar los testimonios, pero también tanto testimonio, pues lo único que hace es dilatar, creo yo, la averiguación de la verdad, ¿no? En el momento de juicio. ¿Cuántos son necesarios? Híjole, no hay un consenso. O sea, no se puede decir con uno es necesario, con dos es suficiente o con tres, ¿no? O sea, habría que ser prudentes en su admisión, ¿no? Y más cuando no sabes sobre su disponibilidad en juicio. También es muy importante. Ahora, ¿tengo que escucharlos a todos, aunque yo admití a lo mejor 5 de todo el salón, admití 5? Pues no necesariamente. Si yo estoy en juicio y yo ya declaré a 2 y los 2 declaran en las mismas condiciones, o sea, no se advierte, tengo que ser objetivo yo también como parte en valorar mi prueba. No se advierten que estuvieron aleccionados, no se advierte, o sea, fallas en la memoria. Estos aspectos que podemos valorar del testimonio, no se advierte nada de eso, pues yo me puedo desistir de los otros 3, ¿no? Me desisto en este momento de los otros 3, ¿por qué? Porque yo ya demostré lo que quería, ¿verdad? Ya es suficiente. Pero a veces pasa que se ofrecen muchos medios de prueba del mismo estilo y queremos desahogarlos todos, ¿verdad? Todos, porque queremos tener esa convicción de que no, es que entre más es mejor, y no necesariamente, insisto, aquí es donde utilizamos las máximas de la experiencia, los argumentos inferenciales, o sea, donde nosotros generalizamos, y esta generalización la utilizamos para valorar la prueba. Son 2 personas que declaran en el mismo sentido, podría ser algo así, ¿no? Coincidentes hasta en el más mínimo detalle, ¿no? Están diciendo la verdad. Entonces, bueno, esa máxima de la experiencia la puedo utilizar como motivación, y finalmente el magistrado, que es lo que revisa, que es lo que debiera revisar, esa valoración, no revalorar la prueba, sino, a ver, déjame ver la máxima de la experiencia que está utilizando el juzgador. ¿Es correcta? Pues si hay alguna circunstancia que demuestra que esa máxima es irregular o no es aceptable, no, o sea, se destruye el argumento. Y ya podemos decir, no, pues es que la inferencia probatoria que realizó el juez es incorrecta. Por lo tanto, juez, te quito esto, ya sea que yo diga qué utilizar, ¿no? Como magistrado revisor, para que lo vuelvas a hacer. O bien digo, no, pues no te afecta en la sentencia como quiera, pero esto se lo voy a quitar, ¿verdad? Porque hay otra evidencia que me permite llegar a la misma conclusión. Esa es la revisión que se debería hacer en segunda instancia. ¿Me explico? Más allá que revalorar la prueba, ¿no? Que a veces hay una confusión entre estos aspectos, entre la revalorización de la prueba y realmente la valoración de la valoración,
sea, más bien la revisión de la valoración del juez. Y si el juez está equivocado, decir, a ver, aquí estás equivocado, o sea, no te ajustases a los principios generales, a los principios de la lógica, al conocimiento científico, las máximas de la experiencia, o sea, todo esto no te estás ajustando o utilizaste una máxima que en realidad no es una generalización incorrecta. Entonces tú estás generalizando algo que no es, entonces esa premisa que utilizaste en tu argumento inferencial debe ser removida. Bueno, entonces todo esto pues tiene que ver con digamos, a lo de valoración de la prueba, que a su vez tiene que ver con el ofrecimiento, ¿no? ¿Cuántos testigos hay que pensar allá en juicio? O sea, es que ¿cómo los voy a utilizar yo para demostrar algo en juicio? Su pertinencia, su utilidad y su necesidad, ¿no? Ilicitud, de donde venía de si realmente puede ser algo pertinente. Si es ilícito, pues sí puede ser pertinente, pero no pasa los otros tamices del examen. Sí, o sea, es pertinente, pero no es, puede ser también necesaria, pero no es útil o es ilícita, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta evidencia, ¿verdad? Por ejemplo, el informe policial homologado, ¿pertinente? Pues sí puede ser pertinente porque me puede ayudar a demostrar algo, ¿verdad? Sin embargo, ese no se desahoga en juicio, se desahoga el testimonio del policía. Y aún así, a veces el desahogo del testimonio del policía es cuestionable porque es una prueba de referencia en cuanto a su utilidad. Ocupas que te venga a decir otra persona, aunque bueno, es un servidor público en ejercicio de sus funciones, pero ocupas que te venga a decir otra persona lo que vio la víctima, pues no debería ser, porque partimos de una valoración incorrecta, ¿no? O sea, como la víctima se sostuvo en su versión, tanto cuando se la dijo al fiscal, como cuando se la dijo al policía, como cuando se la dice al tribunal, entonces es correcta, ¿no? Entonces una víctima que se sostiene en su versión en 3 ocasiones diferentes tiene mayor valor probatorio. Por ejemplo, esa máxima de experiencia yo creo que no es del todo correcto, o esa generalización, ¿no? Porque bien, pudo haberse memorizado para la primera, y luego para la segunda, y luego para la tercera, ¿no? Y si se muestra que se memorizó, nos echa abajo la máxima de la experiencia. O esta generalización que se hace a partir de estos supuestos, ¿no? Entonces, otra vez, la utilidad de la prueba, pues realmente lo que queremos escuchar es a la víctima que vaya, al testigo que vaya, a esa persona que observó por medio de los sentidos para que vaya y narre. Pero volvemos al mismo miedo de que luego, híjole, ¿será suficiente? ¿Convenceré al tribunal? Entonces mejor ofrezco la declaración de la víctima, ofrezco también la declaración del policía, el investigador que la entrevistó, y ofrezco también otro policía que la volvió a entrevistar, ¿no? Y sí lo vemos, no sé si a ustedes les ha tocado tanta producción de prueba en juicio, por ese temor, ¿no? Por ese temor de no demostrar. Cuando uno podría decir, oye, pues si tengo la víctima, tengo su versión, no tengo nada que contradiga esa versión, es un sistema de contradicción, ¿no? Y hay ciertos estándares que se pueden cumplir, no demostraste que estuviera mintiendo, hay evidencia que corrobora su versión, ¿no? Pero evidencia distinta a su propia versión, pues, porque esa es su propia versión en 3 momentos distintos, ¿no? Entonces tengo todo esto que demuestra y perfecto. Entonces todo esto debemos de analizarlo en las etapas intermedias para no hacer juicios tan tardados, tan largos, con tanta gente, ¿sí? ¿No? Porque luego lo único que estamos haciendo pues es dilatar innecesariamente la audiencia. Bueno, esto hablando, ahorita vamos a platicar un poquito sobre las exclusiones, ¿no? Lo que quería dejar sentado es el descubrimiento probatorio, la posibilidad de aplazar la audiencia ante esta situación, o sea, ante la falta de descubrimiento probatorio. Hablábamos ya la ocasión pasada sobre la pertinencia, ¿no? Y bueno, la utilidad, esta capacidad que se tiene o posibilidad que posee el medio de prueba para que sea aprovechado por el tribunal de enjuiciamiento y así demostrarse algún hecho determinado, ¿no? Y estas son condiciones que se van a analizar en cuanto a la admisión de la prueba. Los acuerdos probatorios también lo tocamos en las sesiones pasadas y básicamente es la aceptación de un enunciado que va a ser utilizado en la sentencia. El día
15 de agosto del 2017, aproximadamente a tales horas, no sé, pasó esto, ¿verdad? Hasta ahí. Hay una tesis que dice que no podemos utilizar acuerdos probatorios para la aceptación de responsabilidad del imputado. O sea, que no puede decir el imputado, no, si yo fui el responsable, soy el responsable de la comisión del hecho delictivo, ¿no? O sea, como que eso es materia de juicio, ¿no? Que eso debilita la defensa y la adecuada defensa, etcétera, ¿no? Entonces, si hay una aceptación por parte de su defensor, así como que, oye, pues coscorrón, ¿verdad? Espérate, tú tienes que estarlo defendiendo, ¿no? Recuerda que el fiscal tiene la carga de demostrar eso que tú estás aceptando, por Dios, ¿no? Pero sí se puede establecer, no sé, el vehículo que estaba, digamos que estamos hablando de una posesión de vehículo robado, dice, no, pues el vehículo era de tales características, ¿no? De tal año, tal modelo, etcétera. Ah, pues sí, es ese vehículo, el vehículo en cuestión es este, ¿no? Entonces ya no hay necesidad a lo mejor incluso de ver ni fotografías en juicio sobre ese vehículo, porque ese enunciado que se precisó en acuerdo probatorio se tiene por demostrado. Y más si le dicen al juez de control en etapa intermedia, existen fotografías que respaldan este acuerdo probatorio, ¿sí? Ambas partes estamos de acuerdo en establecer que el vehículo, materia del presente hecho delictivo, no consiste en un marca esto, modelo esto, no sé, año esto, ¿sí? Hasta ahí, ¿no? El lugar donde se cometió el delito podría ser también una cuestión de acuerdo probatorio, ¿sí? Convenimos que, o sea, como el día tal, en tal lugar, fue el suceso este. Entonces uno puede, la imaginación en cómo estructurarlo, pues ese límite, pero se tiene que ajustar a los medios de prueba que se tienen en la carpeta de investigación, en carpeta de la defensa, ¿verdad? Toda esta información que están en registros o antecedentes de investigación que permitan afirmar ese acuerdo probatorio y que finalmente también para el juzgador pues hace más sencillo el trabajo de la valoración de la prueba. Dices, bueno, en cuanto a los hechos acreditados, pues ya tenemos esto, ¿no? Luego, no sé cómo han estado estructurando las sentencias últimamente los juzgadores. Antes teníamos un esquema distinto de analizar, por ejemplo, los elementos del delito. En lo particular, a mí me agrada mucho hacer un análisis primero del hecho y posteriormente hacer el análisis jurídico, ¿no? Entonces, cuando uno habla del análisis del hecho, hablas de valoración de prueba de manera individual y después de manera colectiva llegas a un momento donde dices, bueno, este es el hecho que tengo por demostrado, no me importa si es delito o no es delito, eso va a ser más adelante, pero ahorita este es mi enunciado fáctico como juzgador al cual llego a la conclusión. Y antes de llegar a ese enunciado, pues también puede ser de mucha utilidad los acuerdos probatorios. Esto lo tengo por demostrado, ¿no? O sea, en abandono de obligaciones alimenticias, el menor víctima, ¿no?, es hijo de el imputado. O sea, no hay una aceptación de responsabilidad ahí, simplemente hay una fijación de una condición, ¿sí? ¿Y por qué establecimos eso? Porque pues hay un acta de nacimiento. Entonces no hay necesidad de que en juicio estén haciendo el ejercicio de la incorporación y autenticación de una documental pública. No hay necesidad, porque ya en acuerdo probatorio ya se especificó. ¿Sí? Mande. Cuando hacen la valoración el juez de la sentencia, precisamente de eso, de una acta de nacimiento, tendría que ser o hacer mención en relación a la persona que la incorporó o nada más al documento en sí. Pues nada más el documento. O sea, es que como lo que pasa es de que, fíjense, el Código Nacional modificó, o más bien fue omiso en la parte de los documentos públicos. Y esto atiende porque en su momento se argumentó que era como tasar la prueba. Porque en los códigos de Chihuahua, Oaxaca, incluso el que tuvimos en Tamaulipas, establecía por regla general que los documentos públicos se autenticaban por sí solos, salvo prueba en contrario. Entonces, ¿eso qué nos quería decir? Que el fiscal en la audiencia puede decir, señor juez, tengo una documental, ¿no?, consistente en tal, y pues hasta yo la puedo leer, pues es una documental, se la doy a la contraparte si quiere y que la lea él si quiere en voz alta, o sea, no importa, aquí está, porque es una documental pública que además ya pasó un examen de exclusión probatoria. O sea, ya pasa, si pasa como documental pública, pues es documental pública. Si tenías algo que decir en su momento respecto de ese documento, lo debiste haber hecho en la etapa intermedia.
Si lo ibas a refutar su autenticidad en la etapa intermedia es cuando debiste haberlo hecho. Porque lo demás, compañeros, pues en realidad solamente es un esquema de incorporación a juicio. O sea, ¿cómo es? Subo a la persona que recabó ese documento. El policía investigador, ¿no? Yo le pedí al policía investigador, soy fiscal, le pido al policía investigador, vete al registro, solicítame por favor un acta, que te la entreguen y ya, bueno, tú la vas a incorporar porque tú eres el que hiciste el caminito. Pero también lo puedo hacer yo como fiscal, solicitando un oficio, órale, y se lo trae, ¿no? Que luego se preguntarían, ¿no? ¿Yo tengo que autenticarlo como fiscal? Pues no, porque yo soy uno de los sujetos procesales. Y luego viene este dilema de que entonces cuídate, no te conviertas en órgano de prueba, porque luego te pueden llamar a juicio, o sea, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, hay ciertas recaudación de actos de investigación que se hace por parte de la policía para que el fiscal no se convierta en un órgano de prueba, pero estos otros que son informes de autoridad, documentales públicas, etcétera, que se autentican por sí solos, ¿no? Eso podríamos utilizar una máxima de la experiencia, ¿no? O sea, algo por ese sentido, de que, oye, pues es que son documentos que están regulados, su emisión está regulada por la norma, ¿no? Entonces, ¿por qué cuestionar su autenticidad? Y más ahorita, en juicio, perdón, ¿por qué cuestionarlo en juicio? Ahora que si la defensa trae otra evidencia, si en juicio dice, a ver, señor juez, aquí traigo una que es distinta, ay, canijo, prueba de refutación y esto, ¿no? Habría que ver, pero es otra situación. Que lo generalmente, o sea, en lo general no pasa, ¿no? O sea, desde un inicio, para eso es esta etapa intermedia, para solicitar su exclusión si sabemos que es apócrifo el documento. Y así no nos andamos preocupando por llamar al del registro civil, ¿no? O al notario que venga y que autentique el documento, o sea, usted dígame que es suyo. Porque en sí se puede incorporar a través de un testigo, pues que lo tiene en su poder, pero el testigo en sí, digamos que es la víctima o incluso el propio imputado, él no puede autenticar que realmente se trata de ese instrumento público. Él no. Quien tendría que venir es un notario. Que él diga, a ver, sí, yo lo firmé, yo di fe, etcétera, etcétera. Pero tampoco es de utilidad. ¿Por qué? Porque si se siguen las reglas, o sea, lo que establece las leyes, dices, oye, pues es que ya tenemos un instrumento protocolizado, entonces si ya tenemos algo que se dice que es fe, etcétera, bueno, pues pasa aquí, pasó el examen de la intermedia y ya tenemos un documento público en juicio y puede ser valorado de esa manera, ¿no? Como un documento auténtico. ¿Cómo lo incorpores? Bueno, pues eso ya depende de la destreza del abogado, ¿sí? Porque bien lo puede incorporar el testigo, la víctima, etcétera, el documento público, pero insisto, el que lo incorporen ellos no significa que lo autentican ellos como tal, porque sí, nos va a ayudar a lo mejor a darle lectura, pues que lo lea. El documento público es la fe pública, Ajá. o sea, ya tiene un sello, una Sí. pública y por eso, o sea, ya... Exacto, pero lo malo es de que como el Código Nacional no lo precisó, entonces ya por eso estamos teniendo estas discusiones, porque si lo hubiera precisado, pues oye, se autentica por sí solo, ¿no? Hay varias reglas, como la regla de la mejor evidencia, por ejemplo, ¿no? La que tenga más, creo que dice fidelidad, el documento que tenga más fidelidad, algo así. Hay ciertas reglas que sí recogió el código y hay otras que pues dejó en el olvido, ¿no? ¿Verdad? De otros códigos que sí estaban más avanzados en cuanto a las documentales y todo esto, estaban más avanzados de Tamaulipas que el Código Nacional, ¿verdad? Tal vez porque también, bueno, se hizo un análisis en su momento del Código de Tamaulipas y teníamos otros muy buenos códigos, ¿verdad? Allá afuera. ¿Qué pasa? Que a lo mejor cuando elaboraron el Código Nacional, pues alguien opinó que esa era tasar el valor de la prueba y que no podíamos, ¿no? O sea, ya nos estamos apartando de eso y que no podíamos decir, no, es que le estamos otorgando valor pleno a esto. ¿Pero el valor pleno para qué? O sea, para demostrar lo que el documento demuestra y hasta ahí, ¿verdad? O sea, no para demostrar... ajá, exactamente, ¿no? Bueno. Me preguntan... Dice... Solo las copias de registros y acceso a sus evidencias materiales que van a llevar a juicio. Así, eso es de lo de descubrimiento probatorio. Es importante ver el artículo 362 del Código Nacional.
¿Se puede aplazar la audiencia para que cumplan con dicho descubrimiento? Ah, sí, efectivamente. Sí, se puede aplazar, ¿no? Es lo que estábamos platicando ahorita, que no establece el Código Nacional, pues, cuál es la consecuencia o el efecto de la falta de descubrimiento. Digo, el Código Penal, pues sí dice, es delito, ¿no? Pero en sí tampoco sería una exclusión de prueba porque no está sancionado. Ese acto, aunque es irregular, porque teníamos un acto omiso, no cumplió con las formalidades al momento de que se hace el descubrimiento. Alguna de las partes no cumple con las formalidades, pero la consecuencia no es la sanción o sea, sancionarlo para excluirlo. Pues no, ¿verdad? Aunque hay algunos que defienden esta postura, que si el fiscal no descubre, lógicamente son defensores, ¿verdad? Que el fiscal no descubre, tendría que excluirse la evidencia. No necesariamente. No, eso, o sea, no lo dice el código, entonces no es una sanción. Las sanciones están, o digamos que las reglas de exclusión están en el artículo 346, también interpretadas conforme a la propia Constitución, que nos exige la nulidad de las pruebas obtenidas con violaciones a derechos humanos, ¿no? Como el propio código nos lo señala, ¿no? La licitud de la prueba, la libertad probatoria y licitud de la prueba, etcétera. Bueno, entonces, en acuerdos probatorios, ¿alguna duda al respecto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ustedes que están en sala, ¿qué tanto se utilizan los acuerdos probatorios en el Estado? ¿Sí? Porque yo he visto, al menos aquí en este distrito, no pasan mucho los acuerdos probatorios, ¿no? La defensa no permite. Entonces, ¿sí? ¿Defensa pública o defensa privada? Pública, ok. Por lo regular son cuestiones de fecha y día, lugar y de los hechos. Bueno, hubo uno en que era posesión de vehículo robado. Sí. Y uno de los acuerdos probatorios decía que poseyó el vehículo. No, porque estaba demostrado que el vehículo contaba con el de robo. Ah, ok, sí. Hay un criterio que dice que por el hecho de que cuente con un reporte de robo ya puede ser considerado. Ok. Entonces obviamente ahí nada más acreditó la posesión. Sí. Que ya el otro elemento era una acuerdo. Sí, o sea, la calidad del objeto ya estaba demostrada, ¿no? Sí, pues es que hay ocasiones donde dices, es que la evidencia ahí está. Lo que les decía, que la mejor defensa no significa una sentencia absolutoria. O sea, la mejor defensa significa, oye, o sea, te voy a sujetar a todas las reglas y voy a ser lo más estricto que pueda para que no pase nada de evidencia que es ilícita, irregular, etcétera, ¿no? O sea, esa es la defensa. O buscar la mejor alternativa que hay de un juicio, ¿no? De una sentencia condenatoria. Tenemos salidas alternativas, tenemos, ¿no?, formas de terminación anticipada también, de reducción de la sanción, ¿no?, en todos los delitos, ¿no? Entonces, O incluso los cargos de la defensa iban encaminados para eso, que podía ser mejor probatorio. pero ¿que no lo había aceptado en intermedia? ¿O? Sí. Ya después yo creo que Sí. no se dio cuenta o se quedó con el criterio anterior antes de que fuera reformado Sí. el artículo que contemplaba ese delito que antes sí se para demostrarse el delito tenía que Ah, sí, o sea, no era un elemento normativo, sino que tenía que acreditarse el delito, ¿no? Sí. Ah, sabiendas, el elemento subjetivo, sí. Sí, todavía está más... Ah. Y de hecho, pues decía que no estaba demostrado que el vehículo estaba con reporte de robo. Y pues ahí se argumentó que para llegar a un acuerdo probatorio y juez de control, analiza medio de prueba para que se demostrara esa circunstancia. Además, regresando al tema de la Corte, ¿no?, a la resolución de la Corte, donde dice, a ver, o sea, ya pasó la etapa, discúlpame, ¿no? Ya pasó la etapa. Ya pasó la etapa y aparte hay convalidación y se va entendiendo en ese sentido, ¿verdad? O sea, pues, ya pasó. pero eso es, claro, la única cuestión es que la admisión no es apelable.
La admisión no es apelable de pruebas, ¿no? Y el acuerdo probatorio, para al menos expresamente, nos establece como una posibilidad para impugnarlo, ¿no? No sé si a través de la ideología del recurso efectivo se puede hacer extensiva el análisis del agravio, ¿no? Aquellos conceptos o aquellas causales que no estén previstas en el código de manera expresa, como es la admisión de pruebas y la admisión de acuerdos probatorios, ¿no? O sea, que digas, bueno, es que no está expresamente en el código, pero o sea, sí hay una vulneración aquí, ¿no? Porque la idea, luego a veces se piensa que lo que se recurre es el auto de apertura y no necesariamente, o sea, lo que se recurre son las mini resoluciones que se hacen en la audiencia intermedia, ¿verdad? Que bueno, vienen a verificarse o existir en el auto de apertura. Pero la decisión es antes, es en audiencia y es una mini decisión. Viene un debate, principio de contradicción y luego el juez resuelve. Ahí es donde resuelve si eso es lo que es apelable, ¿verdad? De esa exclusión de esa prueba. Y luego viene otra, a lo mejor la que sigue la admitieron y pues eso no importa. Luego la que sigue la excluyeron. Esas son las resoluciones que se pueden apelar. Pero sí ha habido casos donde la admisión es recogida por magistrado y se pronuncia al respecto, ¿no? Si hay una demostración de una admisión irregular, etcétera, ¿no? Sí ha habido asuntos. Entonces digo, no me extrañaría también un análisis a lo mejor bajo este concepto de los acuerdos probatorios, pero tendría que ser en ese momento, en la intermedia, porque después ya, conforme a los criterios de la Corte, es, oye, a ver, espérame, ya pasamos de allá. O sea, ahora, descabellado, pero yo creo que tendría que demostrarse que hubo una defensa súper inadecuada en la intermedia y que el nuevo defensor en juicio dices, oye, espérame, no hay evidencia, pero hay que demostrar, no hay evidencia para este acuerdo probatorio. Y tal vez sería pues sí, un incidente de nulidad donde no es para excluir. No se prueba, ¿verdad? Porque el presidente es el que se pronuncia al inicio haciendo alusión a los acuerdos probatorios que están aceptados por las partes. En todo caso, digo, se podría demostrar que pues no existe nada en el proceso anterior que soporte ese acuerdo probatorio. No, pues es las partes, es la obligación de la defensa. Tendría que la defensa ingeniárselas para demostrarle al tribunal de enjuiciamiento que ese acuerdo probatorio es ilícito, ¿ya? Porque ya produjo su efecto al inicio, al inicio del juicio, cuando dice esto ya lo tengo por demostrado, ya produce su efecto, el acuerdo probatorio ya está produciendo su efecto, ya es algo que en la mente del juzgador ya está demostrado, y es algo que va a tener en la sentencia. No, pues él no sabe, exacto, el tribunal de enjuiciamiento no tiene idea de lo que pasó, ¿verdad? Efectivamente. Sí, claro, sí, alzada menos. No, y de hecho, han querido, creo que en alguna ocasión se quiso producir una parte de una audiencia intermedia en juicio para demostrar que el auto de apertura estaba mal redactado, ¿no? Que había una omisión por parte del juez de control en cuanto a la admisión de la prueba, o sea que no estaba bien admitida la prueba, ¿no? Pero para eso también hay momentos procesales. Y luego esto de producir prueba ante el tribunal de enjuiciamiento puede llegar a contaminarlo, porque a lo mejor, se tendría que tener mucha cautela de qué es lo que va a haber que tenga que ver relacionado directamente con algún punto en específico, porque lo que se trata es de que pues no tenga noción de lo que pasa anteriormente, que él nada más es de su auto de apertura para adelante, ¿no? La producción de la prueba para juicio, ¿verdad? Pero podría haber una cuestión excepcional, ¿no? Y también el Código Nacional nos habla de la posibilidad de nulificar el acto procesal en cualquier momento, la prueba en cualquier momento, ¿no? Si bien ya la Corte dice, a ver, espérame, nada más que no me promuevas un incidente al inicio del juicio queriéndome excluir una prueba, o sea, demuéstrame que es ilícita en juicio,
y en sentencia el juez lo va a tener que tomar en cuenta, pero ya no es para que no la produzcas, porque ya se admitió, ya pasó esas etapas, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Ahora vamos a los temas de exclusión de prueba, ¿no? Recordemos que de acuerdo al Código Nacional, bueno, y desde la Constitución, ¿no? Esta es la reforma que surge con el 2008, ya se habla de la posibilidad de aportar las pruebas y se va delimitando también qué es lo que se va a tomar en consideración para efecto de una sentencia. Solamente lo que se produzca en juicio, nada más, salvo prueba anticipada, ¿no? Aquí hay un tema, fíjense, muy importante, no sé si las ha tocado a ustedes en sala, las declaraciones de los menores. Los protocolos que ha elaborado la Suprema Corte hacen, si bien no son, adelante, no son vinculantes, no son vinculantes para el juez, pero sí orientan mucho en cuanto a cómo se va a tratar, ¿no? la producción de la prueba de los menores. Entonces le pregunto si ha habido casos donde se utilice la prueba anticipada para efecto de juicio de los menores, ¿no? Porque creo que es de mucha utilidad, sobre todo cuando se hace ante juez de control desde un inicio y ya se olvida sobre estar llevando al menor a juicio, ¿no? Si está disponible, pues adelante. Si no hay afectación, adelante, ¿no? Porque así se hace un ejercicio de contradicción en juicio por parte de la defensa, que en ese momento está llevando a cabo el acto procesal. Pero si no... ¿Mande? Nada más se toman las medidas y se le dispone. Sí. Bueno, es una opinión, ¿verdad? Sí. Yo considero que está bien, o sea, el menor declara con buen lugar, con la psicóloga que está triangulando y todo el tiempo, sí, los cuestionamientos, los interrogatorios. Pero le digo por esto, cuando declara un menor, sí, yo considero que sí es necesario uno del juzgador, ver el rostro de la menor, cómo está contestando, apreciar el semblante o lo que queremos componer. Sí, porque así distorsionado no sabe uno, la menor está declarando, pero incluso hasta la voz se distorsiona. Y yo digo que el juzgador debería apreciar de manera directa el testimonio del menor. No que el menor declare sí, en un lugar apartado, sino que en un momento dado, pues el juez o fuera donde está la menor. Porque yo digo que sí es importante eso. Bueno, tendría entonces para usted una afectación en la valoración de la prueba. Exactamente. Porque por ejemplo, en un caso de la niña se retracta el juicio. Ok. Pero a lo que así alcanza uno a oír de distorsionada la voz, la niña se le escucha la voz como temerosa. E incluso está la mamá con ella y la psicóloga. La mamá no fue a juicio a en contra del padrastro. Sí, escucho. Pero la mamá se aprecia porque la niña trae un chonguito, pero como está muy borroso, que cuando la MP le pregunta, la niña hace esto. Voltea y se le ve como que chonguito, como que voltea a ver a la mamá para que la mamá le pregunta a la MP. Y por su nombre le dice, ¿te está diciendo tu mamá lo que responda? No. Pero se veía donde la niña volteaba a ver a la mamá y la mamá le decía, la niña se estaba retractando, estaba diciendo que no era cierto lo que había dicho. Ya, que podría haber una afectación, entonces, o sea, yo digo, eso uno lo puede tomar en consideración para decir, es que la está siendo aleccionada por la mamá, y el testimonio que está rindiendo no es para probar credibilidad. Sí. Pero uno no tiene ese contacto porque está la imagen distorsionada y la voz también. Pero volvemos a lo mismo. Usted está hablando de valoración de prueba
y no de revisión de valoración. Pues entonces, porque si no estaba el juez ahí, precisamente ese es el punto. Ese es el punto donde dices, a ver, juez, ¿de dónde partes para darle o quitarle valor? Para empezar. No, pues es que... ¿Mande? Ok, ¿de dónde partes para otorgarle? No, meramente con la declaración. Ok, pero no tomaste en consideración este y este factor. Entonces, a ver, dime, tomando en consideración estos factores, ¿vuelve a valorar la prueba? Y dime, a ver, ¿cómo concluyes? Y el juzgador dice, no, a ver, porque podríamos tener también un juzgador que parte de una premisa distinta de valoración de prueba, donde porque hay vertientes, o sea, hay quienes afirman que el hecho de que la inmediación permite una mejor valoración de la prueba porque podemos apreciar la conducta del ser humano y finalmente decidir. Yo no soy muy partidario de eso, honestamente, pero digo, hay quienes lo sostienen y hay quienes dicen, no, bueno, es que yo con lo que se diga y con lo que se pueda demostrar, con eso es suficiente. Entonces depende. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí tendríamos que construir también una máxima de la experiencia donde dice que una persona que titubea o que suda o que esto está mintiendo. Cuidado, ¿verdad? O sea, porque habría que analizar todo su testimonio y analizar a la persona como si desde que, no sé, infancia o algo, para ver si realmente porque se muerde el labio, te está mintiendo, ¿verdad? O sea, a lo mejor uno, al convivir con su pareja o a sus hijos, etcétera, puedes llegar a esas conclusiones porque los conoces, porque tienes tantas experiencias con ellos, donde llegas a eso, llegas a la afirmación de que, a las generalizaciones, es que mi hijo miente, cuando voltea hacia arriba, miente, ¿no? Pero para eso, digo, ya están saliendo expertos en la materia de análisis de las conductas y todo eso, ¿no? Y pueden emitir a lo mejor una opinión. Para un juzgador creo que a veces es complicado porque, pues no estás apreciando tampoco así la prueba, tú escuchas y estás anotando, no puedes estar, desafortunadamente la manera en cómo está estructurado, no puedes estar viendo y apuntando, ¿verdad? O apuntas o es, porque luego también vienen los tiempos y te comen los tiempos del juicio, ¿no? O sea, y hablamos después de un principio de oportunidad y economía procesal, etcétera, donde hay que hacer todo, lo más rápido que se pueda, justicia pronta y expedita, ¿no? Dentro de los marcos legales, pero que te va comiendo los tiempos. Entonces o estoy bien pendiente de la persona viéndola o estoy anotando. Pero si esa es la postura de la revisora, entonces decir, a ver, dime al apreciarlo, ¿por qué no tomaste en consideración? Yo veo que la menor hizo eso, que volteó. ¿Por qué eso no lo tomaste en consideración? No, o sea, algo así. Más allá de yo valorar la prueba desde un punto de vista de segunda instancia, sino decir, bueno, hay todos estos factores que influyen, ¿por qué no los tomaste en cuenta? Dime, eres omiso en establecer tus razones. Valga, es lo mismo que hacen los jueces de amparo, ¿no? O sea, amparo para efectos, funda y motiva. O sea, dame las razones para yo poder decir, por lo menos que diste las razones, a lo mejor no las correctas, pero diste razones. Y esto le permite, bajo un principio también de contradicción, a la contraparte por refutar esa postura, ¿no? Oye, pues el juez está tomando una máxima de experiencia incorrecta, ¿no? Un principio de la lógica que no aplica en el caso particular, ¿verdad? El conocimiento científico no tiene nada que ver en este asunto. O sea, entonces, por eso es muy importante la motivación del juez, ¿no? O sea, independientemente de qué corriente, si es la psicologista o no, en cuanto a la valoración de la prueba, o sea, simplemente que diga el juez, o sea, cuáles son sus motivos. Eso es muy importante para que ustedes tengan la posibilidad de revisar y analizar los argumentos. Ok, ¿se ajustan o no se ajustan a las reglas estas, no? A la sana crítica, ¿verdad? Sí. Pero sí, pero yo creo que sí es importante y sobre todo, sí es importante escuchar, no sé si ahí se escuchó o no al psicólogo, ¿no? ¿En juicio? ¿Lo escucharon? No, pero no triangular, sino escuchar su opinión, sentarlo en el estrado. ¿No se sentó? Bueno, es que yo creo que eso es lo necesario, al menos en los asuntos donde he tenido yo declaración de menores, yo siento al psicólogo y se protesta y nos dice, a ver, usted es el experto, usted valoró, usted díganos, yo te estoy llamando, ¿no? Como amigo de la corte, ¿no? Venga y siéntese y me va a decir usted a mí
por favor, ¿qué recomendaciones me da con relación a un menor de 5, un menor de 10, un menor de 17 años y 11 meses? ¿No? Es menor. Entonces dime cuáles son las recomendaciones. En algún asunto me tocó un menor, yo creo que tenía como 16, 17 años, y la recomendación nada más del psicólogo era, no, pues él se quiere sentar, se puede sentar en el estrado, nada más por favor, por reglas del protocolo, etcétera, vamos a sacar al imputado de la audiencia. Perfecto, bueno, pues lo sacamos, lo llevamos a otro lugar, él podía estar observando el desarrollo de la audiencia, podía intervenir, pero no directamente se le apagó el micrófono para que no hiciera un comentario durante el desarrollo del interrogatorio del menor, sino, oiga, dígale al auxiliar o a alguien que quiera hacer preguntas o lo que sea, porque recordemos que tenemos defensa material y la defensa como institución, ¿no? O sea, material me refiero a que él solo puede actuar o bien a través de su defensor, ¿no? Entonces, esto fue a raíz de las recomendaciones del psicólogo, porque dice, yo ya lo valoré. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, mire, yo con todo respeto, yo no soy experto en la materia. El experto es esta persona, por eso lo mandamos traer a que valorara, y luego también hay unas recomendaciones ahí que tienen que valorar un día antes o horas antes, y que tiene que ser diferente a aquel que lo valoró. Hay toda una cuestión, ¿no? Que ellos son los expertos, pues. Porque a lo mejor alguien me vendría a decir a mí, es que ¿qué pasa si no siguió el protocolo al pie de la letra? Está mal. Juez, no debió valorar. A ver, permíteme, ¿usted es experto? No, entonces cállese. No, o sea, tráiganme un experto, con perdón de la palabra, no, tráiganme un experto y que él me diga cuáles son los últimos avances en su pericia, que me diga cómo debo de tratar esta prueba, etcétera. Yo me voy a encargar de la valoración. Pero en cuanto a todo lo demás, que sea esa persona que es experta que nos venga a decir cómo hacer las pruebas, ¿no? Muchos, los que me han tocado, recomiendan, 2 o 3 me han tocado, recomiendan, no, pues que se siente, nada más que vamos a sacar a esta persona, ¿no? Porque están más desarrolladas las mentalidades de los menores y dicen, no les da miedo, no tiene inconveniente, no nada, sentarse en el estrado y declarar. Bien, ¿no? Pero también estaría yo abierto, no me ha tocado la posibilidad de que, pues, ¿qué le parece si nos sentamos en un cuarto, no sé, especial, o con maqueta, o con pintarrón o algo, y adelante, ¿verdad? O si el psicólogo me dice, pues en realidad, mire, el menor no puede ser sujeto a interrogatorio, sino más bien vamos a dejarlo hablar, pues bueno, pues nos vamos a tornar 2 o 3 horas, pues bueno, usted es el experto, ¿verdad? O sea, usted dígame cómo voy a tratar esto. Si las partes quieren intervenir, bueno, a ver, partes, psicólogo, o entre ustedes, ¿sí? Y luego ya pasa. Porque tampoco podemos tener un ambiente donde objeción y que no sé qué. No, o sea, y el niño ahí, ¿verdad? Sí, no. Pues usted tiene más experiencia en este aspecto, ¿no? En el tema de los menores, es distinto el tratamiento, lógicamente, pero hay muchos temas que se tienen que tratar, ¿no? O sea, distinto a los adultos, ¿verdad? Porque, y luego, insisto, o sea, el experto no es uno, el experto es el psicólogo, etcétera, alguien que lo haya valorado, ¿verdad? Bueno, y a estas recomendaciones, el protocolo por lo menos dice que, si mal no recuerdo, dice que desde un principio, o sea, si el fiscal ya tiene una denuncia de un menor, etcétera, desde ahí ya el fiscal está pidiendo al juez, casi creo, juez de control, solicito la audiencia de prueba anticipada. Desde ahí, desde la denuncia, y ya la tienes en disco. Oye, no tenemos imputado, defensa pública, ven, preside, o sea, estate en la audiencia para que tú hagas valer cualquier objeción que se pueda hacer, ¿no? Si es así, a lo mejor ni es forma de audiencia, es en un cuarto donde esté el juez de control, donde esté el menor, etcétera. O sea, algo, lo que sea, pero que el juez de control esté también vigilando, ¿verdad?, el desarrollo de la audiencia, sobre todo si hay objeciones, ¿no? Y salvaguardando el interés superior de la niñez, ¿no?, del menor de edad. ¿Sí? Entonces eso nos quitaría muchos problemas. Alguien diría, pero es que va de mérito de la defensa. Pues no necesariamente, porque tenemos un defensor público. Ahora, esto no significa que el menor no va a ir a declarar en juicio. Habría que ver qué opina el psicólogo más adelante. Debiera, no se está haciendo, no. Sería lo ideal. Sí, sería lo ideal. También
la prueba anticipada, Sí. que tiene que estrictamente reunir esos requisitos Sí. para poder aceptar. Ya. O sea, ya en la valoración de juicio. Sí, pues sí, tiene razón. La única cuestión aquí es que, por ejemplo, difícilmente un juez de control va a excluir una prueba anticipada, ¿no?, practicada en sus etapas, ¿verdad? Si yo estoy en esta etapa, yo estoy actuando en este asunto particular como juez de control, a mí me la van a ofrecer en etapa intermedia y pues difícilmente voy a decir, oye, pues sí, al menos que me demuestren que estuvo mal. Al menos que si me demuestran, no, pero es que ya está disponible el menor. Entonces, adiós prueba anticipada, la declaración del menor en juicio, ¿verdad? Y ya. Pero, ¿y qué pasa con el criterio de la Corte? Que si yo ya la admití como juez de control, tribunal de enjuiciamiento, tienes que observarla. O sea, no puedes dejar de verla, porque yo ya la admití, ya pasó este examen de exclusión, ¿sí? Vamos directamente al 346, ¿no? El 346 nos habla sobre la exclusión, iba a decir las excepciones, pero no. La exclusión de los medios de prueba para la audiencia de debate, ¿no? Decíamos ya anteriormente que pues se tiene que hacer un análisis de pertinencia, ¿no? Aunque, bueno, el código lo establece en dos partes. Es reiterativo. Al inicio, en su primer párrafo, dice aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación, ¿no? Aquí están, y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos. Entonces, y luego dice, así como aquellos en los que se actualiza alguno de los siguientes supuestos, pero en realidad esa oración ya está hablando de la pertinencia, aquello que hace más o menos probable el hecho en cuestión, ¿no? Lo que estamos tratando de demostrar. Y les decía que en cuanto a la utilidad, esta segunda parte como requisito, digamos, es la capacidad que tiene o la posibilidad que tiene el medio de prueba para que sea aprovechado por el tribunal de enjuiciamiento en el sentido de tener algo por demostrado, ¿no? O sea, una cosa es la pertinencia y otra cosa es la utilidad. Y además que la prueba sea, insisto, necesaria. Cuando nos vamos a la fracción primera, dice, cuando los medios de prueba se ofrezcan para generar efectos dilatorios, se entiende que la falta de pertinencia, pues la prueba sería dilatoria, la falta de utilidad sería dilatoria, la falta de necesidad sería dilatoria. Todo esto bajo un principio de economía procesal. O sea, el juicio es caro, básicamente, ¿no? Y además la justicia debe ser pronta y expedita. O sea, atendiendo a estos principios, de oportunidad y economía procesal, debemos de lograr la sentencia en el menor tiempo posible para que las partes tengan ya una respuesta a la controversia que suscitó, ¿no? La sociedad tenga una respuesta respecto de la conducta delictiva, si es que existe o no existe, etcétera. Pero cuando vemos ya los distintos causales, dice la sobreabundancia, volvemos a ver la impertinencia aquí, o sea, es lo mismo que se refirió en el primer párrafo, ¿no? Sobreabundante, pues también es la falta de utilidad de la prueba, ¿no? La impertinencia por no referirse a los hechos controvertidos, volvemos a lo mismo, que no se refieran directa o indirectamente, dice el párrafo anterior. Para mí es reiterativo, pero bueno, nos lo precisa ya en un inciso y los apartados estos, la A, B, C, y lo vamos a ver. Fracción segunda, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. Importantísima esta cláusula de exclusión, porque tiene relación directa con lo que se incluyó en la Constitución, en la reforma del 2008, en el artículo 20, apartado A, fracción novena, donde dice que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Y aquí entran ya la teoría de las nulidades o la invalidez de los actos, ¿no? Donde vemos que hay una nulidad absoluta respecto a aquella que sea violatoria con derechos humanos, y una nulidad relativa dependiendo de la omisión del acto, de la formalidad del acto, ¿no? Puede ser una nulidad relativa a uno de los sujetos procesales o a un acto dentro de la cadena de actos que se realizaron, ¿verdad? Entonces todo depende. O a lo mejor no alcanza su invalidez, no se vuelve nula, aunque tenga algún vicio en su integración,
ese acto procesal porque tal vez existió un consentimiento, o sea, una convalidación, a lo mejor se saneó el defecto, ¿no? Entonces tenemos como tres respuestas, ¿no? La nulidad, la sanación o el saneamiento o la convalidación frente a los actos irregulares. Y esto me refiero cuando hay un vicio a las formalidades que exige el código y estamos hablando de una nulidad relativa. Pero cuando hablamos de nulidad absoluta se refieren a las violaciones a derechos humanos donde lo que sea, o sea, no se puede introducir una prueba que violó derechos humanos. O sea, se declara su nulidad. Ahora, hay una teoría muy importante que se llama, bueno, le han denominado en el sistema anglosajón la teoría del fruto del árbol envenenado, ¿no? Que dice básicamente que pues, si el árbol está envenenado, también todos sus frutos siguen la misma suerte, lo principal, ¿verdad? La vamos a encontrar también como la prueba derivada en los criterios de la Suprema Corte, donde se ha referido que también por ser nula la primera son nulas las subsecuentes. Pero para esto hay excepciones a la exclusión de la prueba derivada. ¿Y estas excepciones cuáles son? ¿Qué nos ha dicho la Corte? Dice Arely. Ay, ¿no se acuerda? ¿No? Pero no se ponga nerviosa. Ahorita le vamos a decir. A ver, la Corte nos dijo, no tengo ahorita el dato exacto respecto de el juicio, creo que es un juicio de revisión, es un amparo directo en revisión o uno de... No recuerdo, honestamente. Ahorita lo podemos revisar. Pero la idea es esta, que la Corte al pronunciarse al respecto dijo que hay 3 excepciones a la exclusión de la prueba ilícita. ¿Cuáles son estas 3 excepciones? ¿No? Reconocidas también por el sistema anglosajón y reconocidas pues internacionalmente también. Algunos países están adoptando esta misma ideología de las excepciones a la exclusión de la prueba ilícita. La fuente independiente es una de ellas, ¿no? El vínculo atenuado y el descubrimiento inevitable. Desafortunadamente, nuestra Corte no desarrolla los conceptos de cada una de ellas. Se mencionan en una ejecutoria al momento de analizar las excepciones a la exclusión de la evidencia. En esta sentencia de la Corte se refieren, hacen una nota al pie de página, o sea, una cita de un libro anglosajón de procedimientos penales en donde dice, bueno, de acuerdo a tal autor tenemos estas 3. Sí, está bien, ok. Sí son reconocidas, ¿no? Esos que les estoy comentando sí han sido reconocidas en el sistema jurídico internacional, pero vemos que cada vez se va apartando, o sea, ya hay más reglas de excepción a la exclusión que al revés, ¿no? En serio, o sea, hay muchísimas, o sea, que porque el principio de buena fe, ¿no? Estos que les menciono, y hay muchos más, ¿no? O sea, la idea se busca para no perder la eficacia de la prueba, ¿no? Pero estamos hablando de las derivadas, ¿mande? ¿Me puede repetir la tercera? Claro. Dije vínculo atenuado, descubrimiento inevitable, perdón. Y fuente independiente. Y descubrimiento inevitable. Sí, perfecto. Entonces, estas son las excepciones a la exclusión de la prueba ilícita. Ahora, mire, aquí la tengo. Es el registro, ustedes lo pueden ver, el registro 201-0354. Lo buscan en el JUS. Es una resolución si no tengo mal el dato, de noviembre de 2015. Sí, y de ahí derivó esa tesis, ¿no? de las excepciones a la exclusión de la prueba ilícita, pero reitero, desafortunadamente no desarrollan, o sea, el concepto de cada una de ellas. O sea, es muy distinto. En Estados Unidos surgen a partir de ciertos casos. De ahí surge la jurisprudencia y la ideología de excluir evidencia que es violatoria de derechos constitucionales, o que atenta contra la Constitución, y básicamente la Corte norteamericana lo hacía con la finalidad o con un efecto disuasorio. Decía, a ver, te vamos a excluir como un castigo para que no lo vuelvas a hacer. Por eso te excluyo la evidencia policía, bueno, Estado, ¿no? Porque tu policía se portó mal, entonces yo la voy a excluir para que no lo vuelvas a hacer. Efecto disuasivo.
O bien, un efecto de no complicidad. Te la voy a excluir porque yo no voy a ser cómplice en tus actos irregulares y sentenciar a una persona a partir de actos irregulares. Por eso la excluyo. ¿Sí? Esa es la ideología detrás de la exclusión de la prueba ilícitamente obtenida. Pero luego vienen las derivadas, entonces vienen las excepciones. Bueno, ok, la fuente primogenia se elimina, pero después estos otros actos procesales tal vez esos sí pueden ser rescatados dependiendo de alguna de estas doctrinas. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a plantear yo un caso y ustedes me van a decir cuál de estos tres consideran que se ajusta para efecto de no excluir la evidencia, es decir, como una excepción. Bueno, es el siguiente. Imagínense ustedes, una niña fue declarada desaparecida y se inició una búsqueda masiva de esta menor por parte de la policía y también incluyeron a muchos voluntarios de la comunidad, ¿no? Se empieza a buscar a la menor, etcétera. Detienen a una persona y esta persona en custodia policial o en presencia de mi gente en el Ministerio Público es cuestionado, interrogado, a lo mejor hasta intimidado, no sé si torturado, ¿verdad? Porque bueno, eso no se precisó, pero lo interesante es que no estaba la defensa. Ante esta situación, el imputado, como quiera, le refiere a la policía la ubicación exacta de la menor. Gracias a esa declaración, la policía se aboca a la búsqueda y encuentra a la menor, pero la encuentra sin vida. Y también encuentra mucha evidencia rodeando a la menor. Ahora la pregunta es, si esa evidencia, tanto el cuerpo de la menor, obviamente como su causa de muerte, porque pues de ahí vienen peritajes, la vestimenta de la menor y todo lo que derivó de ese hallazgo, ¿no? Y el propio hallazgo, ¿es ilícito o no es ilícito? No es ilícito, ¿por qué? A ver. ¿Por qué no? Porque ahí se aplicaría una de las excepciones, que es como le buscas, pero que no se te vaya, ¿no? O sea, la idea detrás de esto, bueno, primero, vamos a analizar el acto procesal de dónde viene la información, ¿no? Viene de una declaración sin una defensa. Entonces, desde ahí, ¿el acto es lícito o es ilícito? Es ilícito, ¿por qué? Porque tiene derecho a una defensa, ¿verdad? Y toda declaración, defensa adecuada, etcétera, ¿no? Pero hay un principio de la no autoincriminación, ¿no? O sea, y hay que verificar, bueno, que él sabía, etcétera, cosas así. Bajo esa idea, podemos declarar que la declaración de la persona es ilícita y no se puede volver a mencionar en el proceso jamás. ¿Por qué? Porque deviene de un acto nulo, ¿sí? O anulable. Sí, lo podemos nulificar, ¿por qué? Porque es un acto violatorio de derechos. Pero de esa declaración, pues llegó un hallazgo del cuerpo de la víctima y además del hallazgo del cuerpo de la víctima, las causas de la muerte y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿mande? Un descubrimiento inevitable. ¿Por qué? Tiene razón, pero ¿por qué? Porque de la confesión. Porque viene de la confesión. Fíjense el razonamiento de la Corte norteamericana. En el caso Nix contra Williams, ¿no? La Corte decidió que la declaración de la persona, del imputado, pues era ilícita, porque no contaba con una defensa y no podía ser tomada en consideración. Anuló el juicio y lo repuso para que se volviera a llevar, ¿sí? Una ideología similar a lo que tenemos también aquí, que es, bueno, la ideología también de la casación y todo esto de que adiós el acto y lo se vuelve a hacer, ¿sí? Pero respecto de la evidencia encontrada, la Corte dijo, a ver, vamos a analizar bien el contexto en el que fue encontrada. Tenemos que, y nunca se precisó, no sé si metros o cuánto había de distancia, pero decía, tenemos que ya había policías en la búsqueda de la menor, ya había demasiados voluntarios en la búsqueda de la menor, iban a encontrar tarde o temprano el cuerpo de la menor. Entonces, como ya estaba esta otra línea de investigación que estaba próxima a encontrar la evidencia, entonces era un descubrimiento inevitable, o sea, se iba a descubrir inevitablemente, ¿no?
Es cuestionable, por supuesto que es cuestionable porque son actos futuros e inciertos, ¿no? O sea, bien podríamos decir, no, hombre, ¿sabes qué? Llovió y se paró la búsqueda y adiós, ¿no? O llegó un ladrón y alguien se llevó todo y limpió la evidencia y vámonos. No sabemos, pero bueno, nos aproxima a una ideología, o sea, de que ya teníamos esta búsqueda y que se iba a encontrar tarde o temprano. Entonces, esa prueba derivada de una ilícita se podría producir en juicio bajo una excepción a la regla de exclusión, ¿sí? Ese descubrimiento inevitable. Son cosas que nosotros como jueces de control podemos analizar en el momento de la etapa intermedia. Asimismo, se puede analizar por el tribunal de enjuiciamiento al momento de la valoración de la prueba. Asimismo, el revisor de la prueba, el revisor de la valoración en segunda instancia también puede analizar estas circunstancias, ¿no? Que a ver si existe el agravio, si realmente hay un perjuicio o no un perjuicio. Puede decir, no, sí hubo una violación, por supuesto, no se tomó en cuenta la declaración del imputado por el juez, por el tribunal de enjuiciamiento, se tomó en cuenta el hallazgo. Y de ahí del hallazgo la causa de la muerte y esto y esto y esto. Y a través de otros indicios, ¿no? Se estableció la responsabilidad de este sujeto, ¿no? Pero por lo menos la causa de muerte y todo esto es diferente. ¿Ve? Bueno. Otro. Un día se presenta una denuncia informal y informal, recuerden que en el sistema penal podemos tener denuncias formales y denuncias informales. ¿Cuáles son las formales? Las que se presentan directamente ante la gente del Ministerio Público. Las informales ante la policía. Que bien curioso, como que no queríamos cambiar de chip, porque todavía tenemos policías que no quieren recibir denuncias de las víctimas, ¿no? Pobres víctimas las traen de un lado para otro. O sea, que no, que nosotros no, que vayan para allá, y aquel dice que no, y luego para acá, cuando en realidad la autoridad, ¿no? El policía, llegó policía en términos generales, o sea, de seguridad pública o un policía investigador, porque la Constitución no dice ni el código, ¿verdad? O sea, tienen la obligación de recabar la denuncia y llevársela al Ministerio Público, ¿no? O sea, pero bueno, a veces en algunos otros lugares que no es Tamaulipas, aquí no pasa eso. No, desafortunadamente tenemos que víctimas incluso acuden a las fiscalías y así también, o sea, tráemela por escrito, ¿no? Sé de un caso, y esto sí, no de aquí de Tamaulipas, no en otro estado, sí, aclarando, donde la persona fue y no, si no tenía tales requisitos en su denuncia, que era por escrito y que era así, ya y esto y todo, no se le iban a recibir, no, sí atiende unas formalidades la denuncia, sí tiene, pero bueno, si esas formalidades pueden ser cumplidas también por el servidor público, ¿sí? O sea, dar acceso a las víctimas. No tienes, bueno, siéntate y te van a tomar tu denuncia y ahí te cumplen las formalidades. Yo no tengo tiempo o algo, mira, ¿sabes qué? Vaya aquí con los asesores jurídicos del Estado, porque también usted tiene derecho a un asesor jurídico, que ellos le auxilien en la recaudación de la denuncia y me la traen. Si yo no puedo, por lo menos te digo a dónde, ¿no? Porque luego tenemos que las pobres víctimas andan aquí, andan preguntando allá y nadie las quiere atender. Cuando a lo mejor incluso hasta necesitan atención psicológica o médica de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, desafortunadamente todavía no avanzamos muy bien en ese sentido. Bueno, entonces regresando al ejemplo, teníamos que la policía, basándose, insisto, en una denuncia informal, pues pudo haber sido una denuncia anónima, ¿no? Detienen a una persona a bordo de un vehículo y este vehículo le aseguran droga. Entonces, debido a que esta persona había salido de un domicilio, ¿no? La policía se va al domicilio, registra el domicilio, encuentra muchos contenedores con droga y después de eso, bueno, vuelve a cerrar las puertas del domicilio, se va con el agente del Ministerio Público, le pide el cateo, el juez, se lo pide al juez, el juez otorga el cateo, ¿no? Con base en la información proporcionada obviamente por la policía y el fiscal. Regresa la policía, se mete al domicilio y asegura la evidencia, ¿no? Entonces, aquí la defensa trató de excluir la prueba, solicitando la exclusión por un cateo irregular, ¿no? La introducción de la policía sin contar con una orden de cateo.
en su primera actuación. Ahora, ¿cómo ven ustedes el caso? Para empezar, ¿actuó bien o mal? Vamos a darle respuesta a la defensa, ¿no? ¿Actuó bien o mal la policía en entrar al domicilio? Mal. ¿Sí? Hay que pedirle la orden al juez de control. Hay excepciones al cateo, ¿no? A la inviolabilidad del domicilio. Ahora, recuerden que en sí la inviolabilidad del domicilio no es un derecho, ¿no? El derecho es el derecho a la intimidad, ¿no? Eso lo ha reconocido la Corte. Dicen, eso es el derecho humano que tenemos nosotros, a la intimidad o por lo menos a la expectativa de privacidad, que va ligado a la intimidad, ¿no? Eso es lo que se protege, no se protege el domicilio. El domicilio es una construcción conceptual, ¿no? O sea, pero lo que queremos es proteger la intimidad del ser humano, del ciudadano, ¿no? Y sobre todo bajo esta expectativa en común que tenemos todos. Oye, yo quiero llegar a mi casa que nadie me esté molestando, mucho menos el Estado, ¿verdad? ¿No? Entonces, sí, por supuesto, ¿no? Salvo que haya una causa de excepción. ¿Y cuáles son estas causas de excepción? La primera y la más sencillita es, bueno, vamos a decir mejor orden o una orden judicial, ¿sí? Esa sería una excepción a la inviolabilidad del domicilio, o que le permite entrar a la policía al estado de tu casa. Hay una orden de un juez, la orden de cateo. ¿Cuál sería otro supuesto? Un delito, perfecto, flagrancia. ¿Otro supuesto? Son 4. Licenciado Antonio nos va a ayudar. Pues a lo mejor que otra persona le autorice la entrada. Bueno, perfecto. Y luego haces una ratificación. Ay, juezo. Se me hace que él sí estudió el código. Consentimiento válido, ¿verdad? Vamos a decir válido, consentimiento válido, ¿sí? De la persona que lo pueda otorgar. Hay una resolución muy interesante de la Corte que también habla sobre el consentimiento y nos dice que a su vez tiene que tener varios requisitos. Una, tiene que ser expedido por una persona mayor de edad. ¿Sí? Un menor de edad no puede dar consentimiento a ingresar a un domicilio. 2, tiene que ser el morador, o sea, la persona que está facultado para darlo, ¿sí? Tiene que ser una manifestación, si mal no recuerdo, tiene que ser expresa, o sea, tiene que constar en algún documento, en algún lugar, ese consentimiento, no nada más por el dicho del policía, sino que tiene que haber evidencia de ese consentimiento. El Código Nacional recoge esta ideología, dice, bueno, ven a una audiencia y dinos que diste tu consentimiento, ¿verdad? Para tener ya esa certeza de que le diste permiso a la policía. Pero para ello, también dice, ojo, no se permiten los cateos disfrazados, ¿no? ¿A qué se refiere por esto? El consentimiento disfrazado, que la policía vaya tocando de puerta en puerta y, oye, ¿me das chance de entrar? Y tú, pues por buena onda, le dices, sí, pásale, ¿no? Y mocos, adentro estás cometiendo un delito. Y a ver, no, o sea, en realidad tiene que atender a estos consentimientos y la policía puede entrar, dice, al menos la jurisprudencia que dice que puede entrar siempre y cuando tú lo invites, pero porque se está cometiendo un delito en tu interior o algo, o sea, algo que le dé acceso, ¿verdad?, a la policía. Entonces, ojo con eso. Otra, que si son 2 moradores y uno es el denunciante no puede dar acceso o consentimiento en contra del otro. También eso se estableció en este criterio de la Corte, ¿no? Muy interesante, ¿no? Que si son 2 moradores, esposo y esposa, por ejemplo, ¿no? Cónyuges. Sí, violencia familiar, por ejemplo. Sí, bien curioso, ¿no? Atiende, bueno, pero es que es una interpretación constitucional, les iba a decir, atiende a un caso del sistema tradicional, pero estos son cuestiones constitucionales. No se estableció el argumento en la ejecutoria, no se traspoló a la tesis, ¿verdad? Pero sí está en la ejecutoria, lo pueden leer ustedes. Básicamente dice que si son 2 personas en controversia, la denunciante no puede dar consentimiento para ingresar al domicilio en contra del otro, ¿no? Porque hay un conflicto de intereses y cuestiones así, ¿no? Tendría que pedir una orden judicial, ¿verdad? Si en el momento se está dando la violencia familiar, por Dios, es flagrancia, pásale, ¿verdad? O sea, porque se está dando en el momento, ¿verdad? Pues adelante, o sea, pásale y arréstalo, ¿no? Adentro del domicilio. Incluso la persecución y se mete un domicilio para adentro, no pasa nada, mande. Lo que platicábamos el otro día, que no es en sí la flagrancia, porque lo perdiste de vista, pero que te dicen que ahí está.
Sí. Eso como quiera vale aunque nadie te dé el permiso. Subsiste la flagrancia, o sea, el hecho de que la pierdas de vista 5 segundos o algo, si hay datos suficientemente objetivos que permitan establecer que la persona que se detiene es aquella de la que se tiene noticia de que cometió un hecho, con eso es suficiente. Sí, porque puede ir corriendo y a la vuelta de la esquina lo pierde de vista la policía, pero se metió a la casa. Y alguien dice, aquí está, pásale, ¿verdad? Pásale, porque sigue la flagrancia, o sea, y la flagrancia se puede... no se interrumpe, bueno, puede seguir incluso por medios tecnológicos, las cámaras, etcétera, ¿no? Con que se tenga esta certeza. Yo creo que sí podemos hacer un análisis donde en el íter, o sea, en el camino en el íter de la flagrancia, pudieras tú sustituir al sujeto con otro, si te cabría esa imaginación o esa posibilidad de hipotéticamente sustituirlo con otro, y si lo puedes hacer, ya se quitó la flagrancia, ¿no? O sea, si te podías imaginar, bueno, pasó, se metió y de repente arrestan uno con, no sé, con ropa diferente, ¿no? Y estás hablando de segundos, oye, espérate, pues ese no es el sujeto que estabas persiguiendo, ¿verdad? Porque eso de que así en 2 segundos ya no trae la misma ropa y no sé. Entonces no había la certeza de esa persecución en flagrancia por parte del policía. Entonces habría que ver esas cuestiones. Si podemos sustituirlo con otra persona, entonces la flagrancia se va destruyendo, porque ya no hay esa alta probabilidad de que sea la misma persona de la cual iban persiguiendo los policías. Bueno, entonces eso tiene que ver con el consentimiento válido, ¿verdad? Y la última, ¿cuál sería la última? ¿Ah? ¿No? 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 Un estado de necesidad, ¿verdad? Se está quemando la casa, no, pásale, ve y saca a la víctima, ¿verdad? No, para salvaguardar un bien jurídico de mayor valía, exactamente, ¿sí? Sí, esto pasa mucho con los bomberos, ¿no? Paramédicos, etcétera, porque al final del día también es un allanamiento, ¿no? ¿Mande? También, en otros lugares, ¿verdad? Sí, o sea, pasa muy a menudo, pero hay una justificación, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, hay asuntos, fíjense, hay antecedentes, al menos en el sistema norteamericano, que se toman muy, no sé, son muy estrictos en cuanto a la interpretación de los consentimientos y todo esto, donde en un asunto que vivían dos estudiantes y ellos tenían que es como un ropero y varios cajones, se habían asignado varios cajones, ¿no? Cuestiones, bueno, tú te toca este y a mí me toca este de abajo, etcétera. Entonces uno de ellos le da acceso a la policía a los cajones y en juicio se determinó que ese acceso violaba esta expectativa de privacidad de su compañero, ¿no? Que él no tenía derecho para permitir el acceso al cajón que le pertenecía al compañero porque se estableció estos límites de privacidad, ¿no? Entonces decían, o sea, ¿hasta dónde puede llegar tu consentimiento? A pesar de que vives en el mismo domicilio, bueno, pero hay lugares donde solamente tiene acceso uno u otro, ¿verdad? En el caso del Estado mexicano, pues la Corte no ha establecido tal límite, lo único que dijo es de que cualquier morador puede dar consentimiento, ¿no? Si viven 2 personas, cualquiera puede dar, dale, pásale a la casa, ¿verdad? Pero este consentimiento también tiene que atender a ciertas particularidades. O sea, no te puedo dar yo consentimiento y tú para que entres a abrir todos los cajones. A ver, espera. O sea, porque eso sería un cateo disfrazado de lo que está prohibiendo la Corte, ¿no? O sea, tranquis, ¿no? O sea, te estoy dando permiso que pases porque pasó por aquí el señor, corriendo, pásale, búscalo, abre closet donde puede estar un sujeto ahí, ¿verdad? Fíjate, abajo de la cama, qué sé yo. Pero no andes abriendo cajoncitos, ¿verdad? Revisando, a ver. No, porque no va a ser que revés. Ay, se me cayó. Ah, mira. No, evidencia, ¿no? Y vas para el bote. ¿No? Entonces, cuidado con el consentimiento, ¿no? Entonces, bueno, estas son las 4 excepciones a la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Y que atienden a esta expectativa de privacidad. Ahora, con este conocimiento, veamos al caso. Recordemos que estamos hablando de... No soy muy bueno en dibujar, pero pues esta es la casa y aquí está la camioneta, ¿no? ¿Sí se da cuenta que no soy muy bueno?
¿verdad? La puerta. Qué bonito tren. Y tiene una gorra. Bien, bueno. Pasa una Apache 2050. Y aquí está la droga, miren. Sale. Sí. Pues a través de una denuncia informal, pues dicen, oye, hay un sujeto que está transportando drogas, ¿no? La policía lo detiene, bajo que también es posible ya en este sistema, ¿no? Recuerden el control preventivo provisional. O sea, a través de una sospecha razonable, la policía puede interrumpir, ¿no? el tránsito de una persona para hacerle ciertas preguntas, o incluso esta sospecha, si al existir la sospecha, puede permitir también el registro a la persona, el registro de los vehículos, etcétera. Todo atendiendo a una intensidad, dependiendo de la sospecha que se tenga, se va atendiendo a esta intensidad que va de lo menos a lo más, ¿no? Bueno, aquí hubo esta detención, la policía ingresa al domicilio, observa que también adentro hay, pero luego se va con el fiscal y piden la orden de cateo. Al juez no le dicen que habían ingresado, lógicamente no le dicen que habían ingresado al domicilio. Le dicen, oye, juez, pide una orden de cateo, ¿por qué? Pues es que mira, había una denuncia informal. Yo vi a la persona, sospecha razonable. Nos dimos cuenta que traía droga en el vehículo. Él iba saliendo de un domicilio. No, a esta persona lo detuvimos y por lo tanto te solicito que también me des acceso al domicilio para yo revisar a ver si ahí hay droga también. Hay una alta sospecha de que ahí puede haber droga. ¿Por qué iba saliendo de ahí? Entonces un juez diría, no, pues tienes razón, ¿verdad? Si hay una alta probabilidad y solamente vas a ir a buscar droga, pues ve al domicilio, ¿no? Entonces, la defensa trata de excluir esta evidencia, pues diciendo también que había violaciones a un derecho constitucional de su representado, prácticamente la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Que porque se había metido la policía en un primer momento a observar el domicilio y que ahí había visto la droga y posteriormente había solicitado la orden de cateo. ¿Cómo ven? ¿Qué hacemos con toda esa evidencia? Esta nos queda claro que bueno, pues aquí no hay problema, ¿verdad? Sospecha razonable, detención del sujeto, etcétera. Perfecto. Pero la de aquí, la pregunta, porque el agravio de la defensa va encaminado a la obtención ilícita de la evidencia, ¿no? Por un cateo irregular. Primer cuestionamiento, ¿el cateo fue irregular? ¿Sí o no? La introducción de la policía al domicilio sin orden de cateo, ¿es inconstitucional? Sí, no, ese primer acto sí, porque tenemos dos introducciones. La primera y la segunda, ¿verdad? La primera sin cateo y la segunda con cateo. Una que pique, una que no pique. Dice. Bueno, entonces ya es fin de mes. Sí, a los tacos. Bien, entonces tenemos eso pasa en Madagascar, dice. Vamos a hacer graduación. Dice en unos tacos, la contaminación de la prueba, no les voy a decir por qué. Nos da la respuesta el compañero. Entonces, tenemos uno que este es violatorio, ¿verdad? Este acto violatorio de la Constitución. Se debe anular, ¿sí? ¿Y cuál es la fuente original de la evidencia del aseguramiento? ¿Es la primera o la segunda? La primera, ¿verdad? Entonces, todo lo que encuentres deviene de un acto irregular y debiera ser anulado, ¿verdad? Pues no. Sí, por las excepciones. Aquí volvemos también a otro caso de una excepción, que es lo que estamos analizando, ¿no? ¿Qué es lo que puede, insisto, analizar el juez de control en el momento de la audiencia cuando le pide la defensa la exclusión de cierta evidencia? Dice, a ver, espérame, no tan rápido, ¿eh? Slow, despacito. Vamos a analizar. Tenemos que, sí, el primer acto fue violatorio, el segundo acto deriva del primero, pero ¿cuál sería la excepción? Nos quedan dos. ¿Cuál creen que sea? A ver. ¿Mande? Sí, sí. ¿Pero por qué? A ver, funde y motive su respuesta. Porque o sea, el segundo acto ya era con un orden, o sea, es muy independiente del primero, porque en el primero pues igual
no se generó pruebas que haya que excluir por motivo de ese acto. Ok, bueno, pero sí se generó, o sea, en teoría sí, porque el hallazgo de la evidencia derivó de un cateo irregular, entonces ese acto debía ser excluido, ¿no? Primero, todo lo que tenga que ver con su primera introducción al domicilio, lo observado, por decir así, todo lo que viste, policía, todo esto, no existe. No cuenta. ¿Por qué? Porque se anula. Entonces, si se anula lo que viste, se anula lo que aseguraste, ¿verdad? Porque pues eso es lo secundario. Pero tenemos una excepción, que es la fuente independiente, pero sigue lo que ustedes están diciendo. Que la Corte dice, a ver, el juez de control, ¿no? En Estados Unidos, pues el juez no sabía de la introducción al domicilio. Entonces se convierte en una fuente independiente. El juez actuó con legalidad, si bien no le dijeron la verdad de las cosas, ¿verdad? O sea, no le comentaron todo, pero el juez otorgó la orden bajo todos los requisitos, una sospecha razonable, la detención, indicios de que se puede encontrar cierta evidencia en el domicilio, o sea, atiende a las reglas del cateo. Por lo tanto, es una fuente independiente y no se excluye, ¿ya? Fue resuelto por la Suprema Corte de Estados Unidos, es en el asunto Murray contra Estados Unidos. ¿Cómo va a afectar la defensa que antes del cateo de la orden judicial se emitieron policía? Pues algún interrogatorio al policía, a lo mejor fotografías. De alguna manera tenía evidencia para soportar su agravio, ¿verdad? O sea, él tenía evidencia para demostrar que antes de la solicitud del cateo la policía había ingresado. Cámaras a lo mejor de video que demuestren las horas en las que se introdujo la policía por la primera y luego la segunda ocasión. O sea, habrá evidencia que demuestre eso, ¿no? Mande. Pero ¿qué ganaba con eso si como quiera la droga ahí estaba? O sea, es cierto, a lo mejor sí entraste y viste que estaba la casa repleta de droga. Sí. Entonces sí, está bien. Ahora tú explícame cómo estaba ahí toda esa droga. No, sí, o sea, lo entiendo porque incluso es a lo que voy cuando afirmo que algunos estados, Canadá es uno de ellos, por ejemplo, que se están apartando de la exclusión de la prueba ilícita, ¿no? Que se van más encaminados a establecer excepciones. Un ejemplo era que un policía detuvo de manera irregular un camión que al abrirlo tenía toneladas de droga. Entonces decía, a ver, espérate, pues el acto en sí, bajo este esquema de exclusión de pruebas obtenidas ilícitamente, ¿no? Porque es un concepto, bueno, es diferente. En México es un derecho, en Estados Unidos es una construcción jurisprudencial, ¿sí? Y en Canadá no estoy muy seguro cómo sea, que a lo mejor es muy semejante, de que es construcción jurisprudencial. La ideología es que genere un efecto disuasorio, que no lo vuelva a hacer la policía porque está violentando un derecho constitucional, que nadie puede ser molestado en sus papeles, persona, posesiones, etcétera, ¿no? Sino mediante mandamiento de autoridad. Y esa ideología, que también existe en aquellas naciones, ¿no? Es lo que se intenta proteger. ¿A qué llega la conclusión de que, oye, pues es que es muy poco probable que el policía te haya montado y metido todas esas toneladas de droga al camión? Entonces, bajo otro principio de el acceso a la justicia, la averiguación de la verdad, etcétera, o sea, donde dicen, ¿sabes qué? Policía, cometiste un acto irregular y te voy a castigar. Pero tu castigo no va a ser la exclusión de la evidencia en el juicio. Tu castigo va a ser administrativo, a lo mejor hasta penal. Pero por lo pronto esa evidencia ciudadano se queda. Si hubo una violación y lo reconozco, pero se queda. Por la poca probabilidad de que esa evidencia pudo haber sido montada en su contra, ¿no? Eso es en un caso, ¿verdad? En el caso mexicano, ahorita la incorporación de esta cláusula constitucional nos obliga a hacer un análisis de la prueba desde el punto de vista de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de los derechos humanos, ¿no? Si hay violación, va para afuera, porque es un derecho constitucional. O sea, no es como que es un efecto disuasorio. No, aquí no es así. Aquí tú violas la Constitución y se acabó el acto procesal, ¿sí? Porque viola. Era mucho de decir, me estás violando un derecho, pero te quejas de que te están violando un derecho cuando tú no puedes demostrar que tienes tanta cantidad, tantísima cantidad. Bueno, eso sería si tuvieras a lo mejor poquita y dijeras, es que me la aseguraron, más posible. Que por ejemplo,
Pero es que lo que se intenta proteger es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, o sea, sobre esas violaciones, o sea, sobre el hallazgo de justifícame por qué la tenía, sino el Estado de Derecho es tu policía, no tienes por qué meterte a la casa sin una de estas justificaciones. Así de sencillo. O sea, el Estado de Derecho te dice, y es cuadrado, ¿verdad? Dice, a ver, no, Estado, no vas a hacer esto. Es como, por ejemplo, sería, a lo mejor me estoy yendo al extremo, pero sería justificar la tortura para obtener una confesión. Porque le ponemos una madrina, ¿no? Sacamos la información y decimos, bueno, o sea, policía, te voy a castigar, vas a ir a la cárcel, etcétera, pero no pasa nada, vamos a utilizar esta declaración porque nos sirve, porque o sea, no, ya nos apartamos de eso. Entonces, digo, sí entiendo que puede llegar a impactar, ¿verdad? Oye, pues, ¿cómo vamos a dejar libre a una persona, etcétera, etcétera? De hecho, hace unos días vi un reportaje también hubo un enfrentamiento y un juez de control creo que dejó en libertad a las personas por violaciones en la detención, ¿no? Y hay una fuerte crítica al juez de control porque dicen, es que, ¿por qué estás dejando si en ese enfrentamiento mataron a un policía y esto y lo otro? Y dice, oye, espérame, o sea, hay que analizar el asunto y hay que ver, o sea, por qué el juez de control tomó esa determinación. Tal vez hubo serias violaciones a derechos humanos en el momento de la detención. Entonces, no nos vayamos luego a la credibilidad. Digo, yo sé, o sea, hay una presunción de credibilidad de la policía, pero tampoco tenemos que ser aperturados a analizar toda la evidencia, ¿verdad? En el momento de entrar a un domicilio, vamos a suponer, encuentran no nada más drogas a personas sin vida, o sea, que entonces... Todo se anula. Todo se anula. ¿Cómo explica la persona que tenía personas ahí? Es que no tiene que explicar porque se anula el acto. Desafortunadamente, gracias a la conducta irregular o ilícita de la policía, que esperemos no pase así, porque esa es una consecuencia muy grave. Se acabó. ¿Me explico? No, lo que pasa es que sí sería muy triste y también y nadie puede domicilio. No, o sea, entiendo el punto, pero veámoslo desde el punto de vista desde el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Digo, sé que es muy complicado, ahora habría que ver si hay una excepción a la exclusión de la prueba, hacer un análisis de que, a ver, Mayoría de razón, ¿no? podría ser, a lo mejor, bueno, no sé, si un cuerpo en esa naturaleza, a lo mejor en algún momento iba a ser putrefacto, iba a expedir olores y tal vez alguien lo iba a encontrar, ¿no? Descubrimiento inevitable. O sea, no sé, habría que analizar el caso y hacer una construcción jurisprudencial mexicana. Claro, digo, porque es muy sencillo hablar de estos tres excepciones a la exclusión y traértelas de otros lados. Sí son conceptuales, muy bien, pero atienden a circunstancias particulares que ocurrieron en otros lados. Que no todo se ajusta al esquema mexicano. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, una persona puede declarar sin la presencia de su abogado, pero se tiene que demostrar varias circunstancias, entre ellos haberle leído los derechos Miranda, por ejemplo. 2, que la declaración haya sido consentida y con conocimiento de los efectos de una declaración, que él haya querido declarar sin la presencia de policía, de su defensa. Por eso luego tenemos muchos, no sé si ustedes han visto, muchos videos de casos donde está el policía interrogando al imputado en un cuartito y están solos. Porque allá se permite, ¿sí? No, allá se permite. Hay un documental que les recomiendo bastante. Ay, híjole, está en Netflix. Making a Murder. Creo que así se llama. ¿No tienes? A ver, ahorita les digo. Es el caso de John Avery. Esta persona está muy interesante porque tiene que ver también con cadena de custodia y tiene que ver con falsas imputaciones. Miren. Sí, Making a Murder. Sí, es de John Avery. John Avery pasó muchos años en prisión por el señalamiento de una víctima que él había violado.
Entonces lo sentencian, lo mandan a prisión, él siempre se declaró inocente y pues resulta que después con pruebas de ADN, después de no sé cuántos años, no sé si fueron 8 o más años en prisión, sale absuelto, ¿no? Eso no es lo interesante, lo que le sigue, porque después lo vuelven a agarrar por otra cosa, ¿no? Por otro delito, ahora es por un homicidio, ¿no? Y ahí viene pues obviamente toda la serie viene atrás de eso, ¿no? Desde la imputación del homicidio, de la presentación de los cargos del fiscal y todo su juicio, etcétera. Tiene 2 temporadas, está muy interesante, ¿no? Pero para que lo puedan analizar, y hablan también del manejo de evidencia de la policía, etcétera, etcétera. Bueno, me dejamos para mañana la última.